Hablar de Chiquinquirá Delgado es referirse a una de las figuras más reconocidas y admiradas de la televisión latina. Su elegancia, su presencia escénica y su trayectoria sólida la han convertido en un referente durante décadas. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, existe una historia mucho más profunda. Una historia marcada por decisiones, silencios y una verdad que, a los 53 años, finalmente ha decidido compartir. Durante años, Chiquinquirá Delgado construyó una carrera basada en la disciplina, el profesionalismo y una conexión constante con su audiencia. Desde sus inicios en Venezuela hasta su consolidación en el mercado internacional, su nombre se convirtió en sinónimo de credibilidad y carisma. Pero como ocurre con muchas figuras públicas, lo que el público ve es solo una parte de la realidad. A lo largo de su trayectoria, hubo aspectos de su vida personal que siempre permanecieron fuera del foco mediático. No por falta de interés, sino por una decisión consciente de proteger su intimidad. En un entorno donde cada detalle puede convertirse en titular, elegir el silencio es, muchas veces, una forma de preservar el equilibrio. Ese silencio, sin embargo, no es vacío. Está lleno de experiencias, emociones y decisiones que, en su momento, no encontraron espacio en lo público. Y es precisamente ese contenido lo que ahora, a sus 53 años, comienza a salir a la luz. El anuncio que ha captado la atención no es escandaloso ni polémico en el sentido tradicional. No se trata de una revelación que busque generar controversia, sino de una afirmación personal que conecta con algo más profundo: la necesidad de autenticidad. Después de años manteniendo una imagen sólida, Delgado parece haber llegado a un punto en el que compartir su verdad se vuelve más importante que mantener la perfección. Este momento no surge de manera repentina. Es el resultado de un proceso interno que probablemente lleva años desarrollándose. La vida pública exige una constante adaptación, una capacidad de responder a las expectativas externas sin perder la identidad propia. Sin embargo, llega un punto en el que esa adaptación puede generar una distancia entre lo que se muestra y lo que se siente. En el caso de Chiquinquirá Delgado, esa distancia se mantuvo bajo control durante mucho tiempo. Su profesionalismo le permitió manejar su carrera con precisión, evitando que aspectos personales interfirieran con su trabajo. Pero con el paso del tiempo, las prioridades cambian. A los 53 años, la perspectiva es distinta. Ya no se trata solo de avanzar, sino de comprender, de mirar hacia atrás y reconocer los momentos que marcaron su historia, de aceptar que algunas decisiones, aunque necesarias en su momento, pueden necesitar una revisión desde una mirada más madura. La revelación que ha hecho, aunque no detallada en todos sus aspectos, apunta precisamente a esa revisión, a una necesidad de alinear su imagen pública con su realidad personal. Y esa alineación, aunque pueda parecer sencilla, implica un nivel de valentía significativo. Uno de los elementos más interesantes de esta etapa es la forma en que Delgado aborda su propia narrativa. No lo hace desde la justificación, sino desde la reflexión. Sus palabras transmiten una sensación de calma, como si finalmente hubiera encontrado el espacio adecuado para expresar lo que durante años permaneció en segundo plano. Este tipo de declaraciones, cuando provienen de figuras públicas consolidadas, tienen un impacto particular. No solo porque revelan aspectos desconocidos, sino porque invitan al público a replantear la manera en que perciben a estas figuras. Dejan de ser imágenes perfectas para convertirse en historias humanas. También es importante considerar el contexto en el que se produce esta revelación. En los últimos años, ha habido un cambio en la forma en que las celebridades se relacionan con su audiencia. La autenticidad ha ganado valor, y compartir experiencias personales ya no se percibe como una debilidad, sino como una forma de conexión. En este sentido, la decisión de Chiquinquirá Delgado no es aislada, pero sí significativa, porque llega en un momento de su vida en el que ya no necesita demostrar nada a nivel profesional. Su carrera está consolidada, su imagen está establecida, y eso le permite hablar desde un lugar más libre. El impacto de sus palabras no radica únicamente en lo que dice, sino en lo que representa.
Es el gesto de alguien que decide mostrarse de manera más completa, sin filtros innecesarios. Y ese gesto tiene un valor que va más allá de la noticia en sí. Se percibe una constante: la evolución personal. Delgado no es la misma persona que comenzó su carrera. Ha cambiado, ha aprendido, ha crecido, y esa evolución se refleja en su manera de comunicarse, en la forma en que entiende su propia historia. También hay una dimensión emocional que no puede ignorarse. Hablar después de años de silencio implica enfrentar no solo la opinión pública, sino también los propios recuerdos. Es un proceso que requiere claridad, pero también fortaleza. En sus declaraciones, se percibe una combinación de ambas. No hay dramatismo, pero sí profundidad. No hay intención de impactar, pero sí de ser honesta. Y esa diferencia es clave para entender por qué su mensaje ha resonado con tantas personas. Para el público, esta revelación representa una oportunidad de ver más allá de la figura mediática, de entender que detrás de la imagen hay una persona que, como cualquier otra, ha tenido que tomar decisiones, enfrentar dudas y aprender a lo largo del tiempo. Pretende resolver todas las preguntas, sino abrir una puerta. La puerta a una historia más completa, más humana, más real. Porque lo que Chiquinquirá Delgado ha comenzado a compartir no es solo una confesión. Es el inicio de una conversación que durante años estuvo en silencio. Y ahora, finalmente comienza a escucharse. Después del impacto inicial de sus declaraciones, la figura de Chiquinquirá Delgado comenzó a ser observada desde una perspectiva completamente distinta. Lo que antes parecía una trayectoria lineal, impecable y cuidadosamente construida, ahora revelaba matices más complejos. Durante décadas, Delgado fue sinónimo de elegancia, control y profesionalismo. Su presencia en pantalla transmitía seguridad, dominio y una imagen casi inquebrantable. Sin embargo, esa misma solidez implicaba una responsabilidad constante. Sostener una versión de sí misma que cumpliera con las expectativas del público. En el mundo del entretenimiento, la imagen no es solo importante, es esencial. Y mantenerla requiere disciplina, pero también sacrificio. En el caso de Chiquinquirá, ese sacrificio tomó la forma de silencio. Un silencio estratégico, consciente, que le permitió avanzar sin distracciones, pero que al mismo tiempo limitaba la expresión de aspectos más personales. Este equilibrio entre lo que se muestra y lo que se guarda es uno de los temas centrales de su historia. Durante años, logró manejarlo con precisión. Pero como ocurre con muchas decisiones prolongadas en el tiempo, llega un momento en que ese equilibrio comienza a sentirse frágil. En sus recientes declaraciones, Delgado no solo comparte una verdad, sino que también reflexiona sobre ese proceso. Habla de la presión de mantener una imagen constante, de la necesidad de responder a un ideal que, en muchos casos, no deja espacio para la vulnerabilidad. Y lo hace desde una perspectiva madura, sin reproches, pero con una claridad que invita a pensar. Uno de los elementos más reveladores es la forma en que describe su relación con la perfección. No como una meta realista, sino como una expectativa externa que, con el tiempo, puede volverse limitante. La perfección, entendida como ausencia de errores o conflictos, no solo es difícil de alcanzar, sino que puede generar una desconexión con la propia identidad. Para Delgado, esta toma de conciencia parece haber sido un punto de inflexión. A medida que avanzaba en su carrera, comenzó a cuestionar ciertos aspectos de su propia narrativa. No desde la duda, sino desde la reflexión. ¿Hasta qué punto esa imagen representaba quién era realmente? ¿Qué partes de su historia habían quedado fuera? Estas preguntas, aunque no siempre visibles, fueron construyendo el camino hacia su decisión actual. También es importante considerar el contexto emocional. Mantener una imagen sólida durante tanto tiempo implica una gestión constante de emociones. No se trata de negar lo que se siente, sino de elegir qué se comparte y qué no. Y esa elección, repetida durante años, puede generar una acumulación que, en algún momento, necesita ser liberada. En este sentido,
Su reciente confesión no es un acto aislado, sino la consecuencia de un proceso interno. Un proceso que incluye momentos de introspección, de análisis y de una búsqueda de coherencia entre lo que se vive y lo que se muestra. La reacción del público ante esta nueva faceta ha sido diversa, pero en muchos casos marcada por la empatía. Porque, aunque no todos viven bajo los reflectores, muchas personas conocen la sensación de tener que cumplir con expectativas, de adaptar su comportamiento a lo que se espera de ellas. Este punto de conexión es clave para entender el impacto de su historia. Delgado no solo habla de sí misma, sino que de manera indirecta refleja una experiencia colectiva. La de quienes han sentido, en algún momento, la necesidad de guardar silencio para mantener el equilibrio. Otro aspecto relevante en este capítulo es la manera en que redefine su relación con el público. Durante años, esa relación estuvo basada en la admiración y el respeto profesional. Ahora, se añade una nueva dimensión: la cercanía emocional. Al mostrarse más abierta, permite una conexión distinta, más humana. Este cambio no implica perder profesionalismo, sino enriquecer su imagen, porque la autenticidad no contradice la excelencia, sino que la complementa. Y en el caso de Chiquinquirá Delgado, esa autenticidad se presenta como una evolución natural. A nivel personal, este proceso también representa una forma de liberación. No en el sentido de romper con todo lo anterior, sino de integrar lo vivido de una manera más completa. De aceptar que su historia no es solo la que se mostró, sino también la que permaneció en silencio. Nos muestra que la verdad no siempre es inmediata ni sencilla. A veces requiere tiempo, distancia y una mirada más madura. Pero cuando finalmente se expresa, tiene el poder de transformar no solo la percepción externa, sino también la relación con uno mismo. En el caso de Delgado, esa transformación ya ha comenzado, y lo que queda por descubrir en el siguiente capítulo no es solo el contenido de su verdad, sino el impacto profundo que ésta tendrá en su vida, en su entorno y en la manera en que el mundo la percibe. Porque cuando una figura pública decide mostrarse sin filtros, la historia cambia por completo. Cuando Chiquinquirá Delgado decidió finalmente expresar aquello que durante años permaneció en silencio, no solo cambió la percepción pública sobre su figura, sino que también inició una transformación mucho más profunda. La reconstrucción de su propia identidad centra en lo que ocurre después de la confesión, porque decir la verdad no es el final del proceso, sino el comienzo de una etapa distinta, una etapa en la que la autenticidad deja de ser una intención para convertirse en una práctica diaria. Para Delgado, este momento representa una especie de liberación emocional, no una ruptura con el pasado, sino una integración. Durante años, su vida estuvo dividida entre lo que mostraba y lo que reservaba. Ahora, esa división comienza a desaparecer, dando paso a una versión más completa de sí misma. Sin embargo, este cambio no es inmediato ni sencillo. Hablar con honestidad implica asumir nuevas dinámicas. La vulnerabilidad, que antes estaba cuidadosamente controlada, ahora se vuelve visible. Y eso genera una exposición distinta. Ya no se trata solo de ser observada por su talento o su imagen, sino también por su historia personal. Este tipo de exposición puede generar incertidumbre, pero en el caso de Chiquinquirá, se percibe una actitud serena, como si, después de años de experiencia, hubiera encontrado un equilibrio entre lo que decide compartir y lo que aún elige mantener en privado. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es la forma en que redefine su relación consigo misma. Al expresar su verdad, también se enfrenta a una nueva forma de autoevaluación, no desde la crítica, sino desde la comprensión. Reconocer lo vivido, aceptar las decisiones tomadas y avanzar con mayor claridad. Este proceso de aceptación es clave, porque permite que la historia deje de ser una carga para convertirse en una fuente de aprendizaje. En lugar de ver el pasado como algo que debe ocultarse o corregirse, lo integra como parte de su evolución. También hay un cambio evidente en su manera de comunicarse con el público. Sus palabras, ahora más abiertas, reflejan una conexión distinta. Ya no se trata solo de informar o entretener,
sino de compartir desde un lugar más humano. Esta cercanía genera una respuesta emocional más fuerte en quienes la siguen. La audiencia, acostumbrada a verla como una figura sólida e impecable, descubre ahora una dimensión más íntima. Y lejos de debilitar su imagen, esta nueva faceta la fortalece, porque muestra coherencia entre lo que es y lo que proyecta. En términos profesionales, esta transformación también tiene implicaciones. Delgado ya no depende exclusivamente de una imagen construida. Ahora cuenta con una narrativa más rica, más auténtica. Esto le permite evolucionar sin perder su esencia, adaptándose a nuevas etapas sin necesidad de reinventarse por completo. A los 53 años, esta capacidad de evolución es especialmente significativa. Muchas veces, se asume que las figuras públicas ya han definido completamente su identidad. Pero su caso demuestra lo contrario. Siempre es posible cambiar, crecer y redefinirse. Al mismo tiempo, este proceso también puede generar ajustes. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante un cambio de esta magnitud. Pero Delgado parece afrontar estas dinámicas con una actitud equilibrada, consciente de que cada etapa implica nuevas formas de relación. En su discurso, también se percibe una reflexión sobre el concepto de autenticidad. No como una obligación, sino como una elección. Ser auténtico no significa decirlo todo, sino ser coherente con lo que se decide mostrar. Y en ese sentido, su evolución resulta especialmente interesante. Muestra que la verdad no solo tiene un impacto externo, sino también interno. Cambia la manera en que una persona se percibe, se comunica y se relaciona con el mundo. En el caso de Chiquinquirá Delgado, ese cambio parece haber abierto una etapa más consciente y equilibrada. El título de esta historia habla de una confesión que todos sospechábamos. Pero más allá de la curiosidad inicial, lo que realmente importa es el proceso que sigue a esa confesión. Un proceso de reconstrucción, de adaptación y de crecimiento. Porque, al final, lo más significativo no es lo que se revela, sino lo que se transforma a partir de ello. Y en ese sentido, la historia de Chiquinquirá Delgado no termina con sus palabras. Empieza de nuevo, desde un lugar mucho más auténtico. Después de todo lo dicho, después del silencio roto y de la transformación interior, la vida de Chiquinquirá Delgado entra en una etapa que muchos no ven, pero que es quizá la más importante de todas. La libertad de ser uno mismo sin condiciones. A los 53 años, Delgado no está buscando aprobación, ni validación externa. Ha llegado a un punto donde lo esencial ya no es cómo la perciben los demás, sino cómo se percibe a sí misma. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante años, su vida estuvo marcada por estándares altos, imagen impecable, control emocional, profesionalismo constante. Todo eso sigue siendo parte de ella, pero ya no la define completamente. Ahora hay espacio para algo más real. La imperfección, la vulnerabilidad, la autenticidad. Porque al liberarse del peso de mantener una imagen perfecta, Delgado gana algo mucho más valioso: tranquilidad. Ya no necesita esconder partes de su historia, ni justificar decisiones pasadas. Lo que antes era silencio, ahora es comprensión. Y esa comprensión trae paz. Uno de los cambios más evidentes en esta etapa es su relación con el tiempo. Ya no hay prisa por demostrar, por competir o por cumplir expectativas externas. El ritmo de vida se vuelve más consciente, más alineado con sus propias necesidades. Esta nueva forma de vivir no significa retirarse ni desaparecer. Al contrario, implica estar presente de una manera más auténtica, participar, trabajar, comunicarse, pero desde un lugar más honesto, sin máscaras innecesarias. También hay un cambio en su energía emocional. Antes, gran parte de su atención estaba enfocada en sostener una imagen. Ahora, esa energía se redirige hacia su bienestar personal, hacia relaciones más profundas y hacia decisiones que realmente le aportan valor. En sus palabras más recientes, se percibe una serenidad que no estaba tan visible antes. No porque no existiera,
sino porque ahora tiene espacio para mostrarse. Y esa serenidad no es casual. Es el resultado de años de experiencia, de reflexión y de aprendizaje. El público, por su parte, también ha cambiado su forma de verla. Ya no es solo la figura elegante de la televisión, sino una mujer con historia, con procesos, con decisiones reales. Y esa humanidad genera una conexión más profunda. Porque el público no solo admira, también se identifica. Este tipo de conexión es diferente. No se basa en la perfección, sino en la verdad. Y la verdad, aunque a veces incomode, siempre acerca más que cualquier imagen idealizada. Otro aspecto importante en esta etapa es la redefinición del éxito. Durante años, el éxito pudo medirse en proyectos, audiencias, reconocimiento. Hoy, ese concepto se transforma. El éxito se convierte en equilibrio, en paz mental, en la capacidad de vivir sin contradicciones internas. Y en ese sentido, Chiquinquirá Delgado parece haber alcanzado algo que muchas personas buscan durante toda su vida: coherencia. Coherencia entre lo que es, lo que siente y lo que muestra. También invita a una reflexión más amplia. ¿Cuántas personas viven sosteniendo una imagen que no refleja completamente su realidad? ¿Cuántas decisiones se postergan por miedo a cambiar la percepción de los demás? La historia de Delgado no da respuestas universales, pero sí abre una posibilidad, la de elegir ser auténtico, incluso cuando eso implica romper con expectativas establecidas. A los 53 años, su historia demuestra que nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde para decir lo que se siente. Nunca es tarde para soltar lo que pesa. Nunca es tarde para vivir de una manera más libre. Y esa libertad no se construye de un día para otro. Es el resultado de un proceso que incluye dudas, decisiones, silencios y finalmente, palabras. El título de esta historia habla de algo que todos sospechábamos. Pero este capítulo revela que lo importante no es la sospecha, sino la confirmación desde la propia voz. Porque cuando una persona decide hablar desde su verdad, ya no necesita que otros interpreten su historia. La cuenta ella misma. Y en ese acto, hay una fuerza que trasciende cualquier expectativa. Chiquinquirá Delgado ya no es solo una figura pública admirada. Es una mujer que ha elegido ser fiel a sí misma. Y eso, más que cualquier titular, es lo que realmente impacta. La historia de Chiquinquirá Delgado no es solo una confesión que sorprendió al público, sino el reflejo de un proceso mucho más profundo, el camino hacia la autenticidad. A los 53 años, en un momento donde muchos creen que todo ya está definido, ella demuestra que siempre es posible evolucionar, romper el silencio y vivir con mayor coherencia. Más allá de lo que todos sospechábamos, lo verdaderamente importante es el valor de decirlo en voz alta. Porque al hacerlo, no solo cambia la percepción del público, sino también la forma en que una persona se ve a sí misma. Y en ese acto hay una fuerza que inspira. Su historia nos deja una lección clara. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. No se trata de cumplir expectativas, sino de vivir en paz con uno mismo. Si esta historia te hizo reflexionar, si te inspiró o te ayudó a ver la vida desde otra perspectiva, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete a este canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Dale like si quieres más historias como esta. Y déjanos en los comentarios. ¿Crees que siempre es buen momento para decir la verdad? Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenidos profundos, humanos y llenos de significado. Gracias por acompañarnos hasta el final.